Muy buenas, continuamos con el estudio de la asignatura y vamos a abordar ahora un tema titulado las actividades, medios didácticos, recursos didácticos y tecnologías de la información y comunicación. Vamos a abordar las actividades que realiza el alumno como forma de aprender. No es hacer por hacer, sino una actividad con una finalidad clara que es aprender, ¿no? Vamos a analizar cómo para programar las actividades van a ser necesarios pues, una serie de medios y de recursos didácticos que permitan alcanzar los objetivos que se han programado en la fase de diseño. Debido a esto, van a ocupar un lugar especial las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, que hace ya tiempo que irrumpieron en el mundo educativo y que ya ni siquiera las llamamos nuevas tecnologías, sino tecnologías de la información y la comunicación. Las actividades se van a convertir en una herramienta fundamental para poder conferir al proceso de enseñanza-aprendizaje pues la vertiente operativa y participativa a la que hacía referencia antes. Existen distintos tipos de actividades en función de diversos condicionantes, como pueden ser, pues, por ejemplo, el tamaño del grupo, como por ejemplo la etapa en la que esté el alumno, la etapa también de desarrollo en la que se encuentre, la madurez en la que esté. Por otra parte también pues está condicionado por los conocimientos previos del alumno, y claro, si yo parto de los conocimientos previos del alumno, como hemos visto, según la teoría del aprendizaje significativo, pues voy a tener mucho más mejores resultados, ¿no? Por tanto, son condicionantes, ¿no?, que van a influenciar en los tipos de actividades, ¿no? Por ejemplo, para el gran grupo, pues vamos a plantear un tipo de actividades, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos en un grupo expositivo, en un gran grupo, pues los alumnos pues van a estar llamados a estar en una actitud de escucha, de atención, ¿no? Entonces tenemos que plantear actividades, pues enfocadas a relacionar temas de distintas materias, hacer explicaciones profundas de conceptos esenciales. Vamos también que aprovechar para hacer introducción de temas o de unidades didácticas concretas. Cuando estamos en el grupo coloquial, pues las actividades más comunes van a estar relacionadas con la revisión de la comprensión por parte del alumno de los temas que se han trabajado con anterioridad. Van a ser estas agrupaciones, las agrupaciones coloquiales, pues muy apropiadas para poder conformar equipos de trabajo, poder exponer diversas cuestiones, evaluar el trabajo que hacen, aclarar dudas que puedan plantearse a lo largo de, del aprendizaje. Y pues también podemos plantear otro tipo de actividades en los equipos de trabajo, que sin duda es la que más posibilidades nos va a ofrecer tanto a los docentes como a los discentes, como a los alumnos, para, por ejemplo, pues plantear un proyecto, organizar materiales, confrontar ideas. Lo más enriquecedor en este tipo de agrupaciones, pues ya lo he dicho, es el trabajo por proyectos, el poder hacer un proyecto que vertebre y en el cual se integren las distintas disciplinas y las distintas asignaturas. Y por último, en el trabajo individual, pues también en actividades concretas que se van a centrar, se van a concretar, por ejemplo, la lectura reflexiva, la lectura pausada, el hacer a lo mejor algunos ejercicios concretos. Es decir, también forma parte de las actividades las que hace individualmente cada alumno. Un aspecto fundamental es el que va a otorgarnos, el que nos va a dar las actividades extraescolares, ¿no? Las actividades extraescolares tienen unos objetivos muy claros, como son, por ejemplo, la ampliación de la visión que se da a través del currículum y también, pues para tener una visión más amplia del panorama cultural de cada alumno, del sitio donde estamos, ¿no? Es decir, si yo estoy, imaginad, pues en Sevilla, pues quizás el que yo pueda aprovecharme de en actividades extraescolares de mi cultura, pues por ejemplo en unas actividades extraescolares haciendo pues sevillanas o haciendo otro tipo de actividades que me permitan conocer mejor mi cultura, pues es una forma de complementar, ¿no? También me van a permitir la profundización y la adaptación, ¿vale?, a un marco flexible de acción con las distintas disciplinas. Hay otros tipos de actividades extraescolares, por ejemplo, metodologías alternativas, el método Kumon, donde se hace matemáticas, donde se hace lectura, que me va a permitir profundizar, que me va a permitir complementar lo que, pues en la escuela quizás pues no hay tiempo o no se hace, ¿no? Por otra parte, pues tiene un objetivo de experimentación.
Es decir, tiene que responder a la vivencia de experiencias para, bueno, que se vaya adquiriendo madurez, equilibrio interior, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, bueno, pues se me ocurren diversas actividades extraescolares, como pueden ser incluso, pues, bueno, pues actividades de acampada, actividades de campamentos, Boy Scouts, etcétera, etcétera, ¿no? Por otra parte, pues las actividades extraescolares me van a proporcionar objetivos relacionados con la personalización, ¿vale? Es decir, que se pueda plantear pues actividades con flexibilidad organizadas que me puedan permitir el estímulo de la creatividad personal de cada individuo, ¿no? Y por último, bueno, otro objetivo fundamental de las actividades extraescolares pues es la comunicación, ¿vale? Una comunicación que pueda pues multiplicar las posibilidades de encuentro entre las personas. Cuando nosotros programamos actividades, es muy importante que tengamos claras las distintas fases en la programación de las mismas. Es decir, hay una fase primera de planificación, posteriormente la realización y por último la evaluación. La planificación, bueno, responde a la pregunta de ¿para qué se va a hacer la actividad? ¿Qué objetivos pretendemos con una actividad concreta en un aula? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Qué medios se necesitan para desarrollar la actividad? Y, bueno, ¿cuál es el grado de dificultad de la misma en función de la edad de los alumnos, ¿no? Es importante que planifiquemos la actividad, porque si yo me lanzo a hacer actividades sin más, pues probablemente resulte fallida, ¿no? Pero no solamente hay que planificar, después hay que realizar, hay que llevar a cabo, ¿vale? Supone proporcionar también esa fase de realización la información clara a los alumnos sobre las tareas, sobre el tiempo de realización. Entonces, pues va a ser crucial la motivación del alumno y la supervisión por parte del docente de la realización de esas actividades. Yo primero tengo que motivarle, tengo que intentar que se involucre en la misma y también tengo que supervisarla para aclarar, para orientar. Por último, pero no por ello menos importante, y no quiere decir que tenga que ser al final, la evaluación, ¿vale? Consiste en recoger información sobre cómo evolucionan los alumnos, analizar las tareas realizadas, corregirlas, calificarlas, valorarlas objetivamente y dar un feedback a los alumnos. Es decir, no consiste en poner una nota a la actividad y punto. Consiste también en anotar al lado comentarios que le puedan ayudar al alumno a, bueno, pues a mejorar poco a poco. Vamos a abordar ahora el tema de los medios y los recursos desde la perspectiva del currículum. Es decir, vamos a centrarnos ahora en los medios que necesitamos para desarrollar las actividades, ¿no? Los medios didácticos, bueno, pues podemos decir que cualquier recurso que el profesor prevea emplear en el diseño o el desarrollo del currículum, pues va a ser un medio didáctico, ¿no? Bien por su parte o por parte de los alumnos, ¿no? De manera que pueda facilitar, aproximar los contenidos, mediar en las experiencias educativas, las experiencias de aprendizaje, provocar encuentros, situaciones de aprendizaje, desarrollar habilidades, apoyar estrategias metodológicas o, en definitiva, facilitar o enriquecer la evaluación. Eso sería un medio, ¿no? Claro, aquí cabe una pregunta. ¿Es lo mismo un medio que un recurso? En primer lugar, bueno, un medio didáctico sería todo material que se construye expresamente con una finalidad didáctica, con la intención de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, o sea, un libro de texto se crea con una finalidad clara, que es llevarlo al aula y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sería un medio didáctico, ¿vale? Se ha construido expresamente con esa finalidad. Sea en su contrario, el recurso didáctico pues sería un material al cual se le va a otorgar una finalidad formativa en un contexto educativo determinado, aunque en un principio no se creó para tal fin. Por ejemplo, un periódico. El editor de un periódico edita el periódico no para llevarlo a un aula, sino para informar. Pero yo como docente me puedo llevar un periódico a un aula para analizar algún artículo que me interese. Entonces, esa es básicamente la diferencia entre medio didáctico, que se crea ex professo para esa cuestión, y recurso didáctico, algo que se ha creado para otra cuestión, pero yo lo traigo al aula con una finalidad educativa. Bien, ¿cómo podemos clasificar los recursos y los medios didácticos? Aquí, bueno, yo voy a tomar este cuadro, ¿no? De Medina Revilla y Salvador, que ejemplifica muy claro, bueno, los mismos, ¿no?
Los medios y los recursos didácticos, bueno, hay que verlos dentro del proceso didáctico. Y solo van a cobrar sentido en el marco del currículum, ¿vale? Y se clasifican, bueno, pues una posible tipología de clasificación es esa que vemos ahí, ¿no? Entre simbólicos, escolares y reales, ¿no? Los simbólicos pues estarían por una parte los impresos, como por ejemplo el libro, y por otra parte los tecnológicos. Vamos a ver ahora diversos tipos de recursos, ¿no? Esta clasificación, pues también me parece interesante traerla aquí, ¿no? De José Bernardo Carrasco, ¿no? Habla en primer lugar, pues, de medios reales, ¿no? Donde, bueno, pues el objeto de aprendizaje en estos casos es la propia realidad, distinguiendo aquí varios tipos de medios reales, como pueden ser material natural, como puede ser, bueno, una piedra, ¿no? Cuando yo estoy hablando de geología o hablando de ciencias naturales, me puedo traer diversas piedras, cuarzo, talco, bueno, pues diversas piedras para que los alumnos puedan tocarlas, un material realista, ¿vale? Y en este caso natural, ¿no? Plantas, yo me puedo traer una planta, me puedo traer una hoja, animales, imaginaos, bueno, pues que me traigo pues un insecto y lo vemos en clase, ¿no? Por otra parte, dentro de esos medios naturales también estarían los materiales manufacturados, como pueden ser telas, esculturas, circuitos eléctricos. Por último, bueno, habría otro tipo de material realista que sería el material representativo de la cultura, ¿no? Como por ejemplo, bueno, las obras de arte que vemos cuando vamos a un museo. Aquí os he querido traer los fusilamientos, ¿no? de Goya, ¿no? Es decir, yo aprovecho ese material real y realista para explicar. Y bueno, además, bueno, pues qué mejor forma, ¿no? que yendo al Museo del Prado a ver los fusilamientos del 3 de mayo, ¿no? También habla Bernardo de medios escolares, ¿no? Que son aquellos propios del entorno escolar, ¿no? Se van a instalar con la finalidad clara de servir al proceso educativo. Por ejemplo, pues laboratorios, aulas de informática, bibliotecas, hemerotecas. Y bueno, aquí hablamos también ahora de los medios simbólicos, que como decía antes cuando citaba Medina Rivilla y Salvador, pues podemos distinguir entre material impreso, como pueden ser los libros escolares, o las fichas, ¿no? Libros escolares, distinguiendo entre libros de lectura, libros de texto, libros de trabajo, los típicos workbook de inglés, ¿verdad? Libros de consulta o de referencia, o las fichas, ¿no? Que es uno de los materiales impresos por antonomasia, ¿no? Fichas de orientación, fichas de información, fichas de control, de apoyo, de desarrollo. Dentro de los medios simbólicos, también, aparte del material impreso, estarían las tecnologías de la información y la comunicación. En los medios tecnológicos, digamos, pues podríamos distinguir en un primer lugar entre el vídeo y la televisión y los recursos informáticos e internet, incluyendo aquí el e-learning, los multimedia y bueno, la web 2.0, ¿no? Los vídeos y la televisión, según Medina Rivilla y Salvador, van a ser realmente importantes o pertinentes para transmitir información de carácter audiovisual y cinético, ¿no? Puede utilizarse pues, en distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje, al principio, proporcionando pues, una motivación inicial, ¿verdad? O al final, pues, para reforzar, para aclarar conceptos. Se debe contemplar el vídeo desde una triple perspectiva. Por una parte, como medio de comunicación, es evidente, un medio de comunicación. También como medio de expresión, es decir, yo puedo, bueno, proponer a los niños que hagan un vídeo sobre cualquier cosa y van a ser un medio de expresión. Y por último, como medio de evaluación e investigación. Es decir, yo puedo plantear dentro de todo el proceso evaluativo que una parte pues, pueda ser elaborar un vídeo donde se reflejen los conocimientos, las destrezas y las actitudes. Dentro de los recursos informáticos e Internet, bueno, pues se ha abierto un mundo, ¿no? En los últimos años. Un ejemplo claro son ustedes y yo mismo, que estamos aquí haciendo uso pues, de Internet, haciendo uso de, bueno, pues, de la educación y del estudio a través de Internet de una carrera universitaria, algo que hace 20 años hubiese sido algo, bueno, realmente no muy habitual ni muy realista, ¿no? La informática pues se ha constituido como uno de los rasgos más distinguidos, que mejor distinguen los nuevos tiempos, ¿no? Y esos avances, bueno, pues sobre todo la velocidad del procesamiento de la información, todo el concepto de cloud computing o almacenamiento en la nube, ha abierto un mundo nuevo, ¿no? Si a ello le sumamos todas las posibilidades que ofrece Internet, pues las posibilidades educativas son
infinitas, ¿no? Las que más potencialidad tienen pues son pues, todo lo que corresponde a la multimedia, el e-learning sin duda y la web 2.0. No cabe duda de que son aspectos que van a potenciar, que van a facilitar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y que un profesor del siglo XXI debe tenerlo sin duda en su agenda de trabajo diaria. Muchas gracias por vuestra atención, continuamos con el estudio de la asignatura y bueno, adelante que ya vamos avanzando y quedan pocos temas.